Yo ahora le aprecio mucho al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que me haya aceptado esta mañana. Pues Marcelo, felicidades, yo creo que sí es un logro. Y los logros no se deben regatear, es de miserable regatear los logros, y sobre todo cuando se trata de un logro para el país y para los mexicanos. Esto era un México. Hola, Joaquín. Muy Esta buenas tardes. mañana, era un México esta mañana, cuando estábamos hoy a las 10 de la noche de que entraran en vigor los nuevos aranceles del 30% de Trump, y se convirtió en otro México cuando la presidenta colgó el teléfono a la Casa Blanca y dio a conocer un primer informe de lo que se había logrado. Sí, Joaquín, muy buena tarde y saludo a tu auditorio con mucho gusto. En efecto, pues la llamada del día de hoy fue la conclusión de muchas reuniones, conversaciones, Zooms, propuestas, intercambios que han tenido lugar pues durante los últimos días. En resumen, la llamada yo creo que fue muy positiva, me tocó estar presente, puedo darte mi opinión, he presenciado varias llamadas de presidente, me tocó con el presidente López Obrador, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que la de hoy pues ha sido la mejor que yo he visto, por varias razones, porque vi mucha firmeza de la presidenta, pero también mucho sentido del humor, una combinación que es difícil con el presidente Trump, la verdad, y acabó persuadiéndolo de algo que parecía pues muy difícil de lograr. Obviamente nuestro objetivo pues hubiera sido que no haya ningún arancel, pero hablando de lo que son los contextos de las negociaciones, pues estábamos viendo la negociación con la Unión Europea, en donde les va a costar $700 mil millones que tienen que aportar Estados Unidos para tener un 15% en aranceles en todo lo que exportan, sin contar con el 50% en el acero, y además que dejaron fuera los productos farmacéuticos, que son muy importantes porque Europa, como tú sabes, exporta muchísimo, nada más Irlanda $49 mil millones de fármacos a los Estados Unidos. No quedó en el 15%, o sea, va a tener una tarifa superior. Entonces, viendo ese antecedente, plantearte el lograr que no se incrementen las tarifas, que se preserve el Tratado de Libre Comercio, que el 84% aproximadamente de nuestras exportaciones no tengan arancel, y además de ello, tener un trato en tiempo similar al que tiene China nada más, que son otros 90 días de diálogo, que yo sí creo que es un gran avance. Yo lo veo como una victoria importante de México de la estrategia que la presidenta está llevando a cabo. Yo diría, si tú me preguntas en porcentaje, bueno, ¿cómo se llegó a esto? Pues la conversación de hoy, el manejo que la presidenta hizo de su conversación, yo creo que es el 80%, y el resto es todo lo que los demás hemos venido trabajando con otras áreas del gobierno. ¿Qué importancia le da el presidente Trump a la relación con la presidenta Sheinbaum? Pues hoy en la llamada estuvo Tesoro, State Department, los titulares, Sí. el embajador Gray, que es el titular de la USTR, Lotnick, que es el secretario de Comercio, es decir, la parte medular de su gabinete, incluyendo al secretario de Estado. No, y aquí te los tengo, estuvo Vance, estuvo el secretario del Tesoro, Sí. Estuvo Marco Rubio, el secretario de Estado, estuvo Lutnick, tu amigo, el secretario de Comercio, Sí. Estuvo la jefa de gabinete, También. estuvo el subjefe de gabinete para políticas, y estuvo el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Digo, todos sentados y oyendo la conversación en el Salón Oval, en la oficina Oval, de Trump y con la presidenta Sheinbaum. Así es. Es decir, esto da una idea del nivel de prioridad que le otorga el presidente Trump a esta llamada, cuyo desenlace, ¿cuál fue? Bueno, a ver, nosotros queremos que usted nos baje el 25% que nos cobra, que sea menos, desde luego que se revise el acero y aluminio, desde luego que se le den mejores condiciones de servicios automotriz, desde luego otros temas, tomate, en fin, tarifarios o de aranceles. La posición del presidente de Estados Unidos, bueno, pues oye, si la Unión Europea nos va a dar 700 mil, Japón 500 mil millones de fondos de disposición libre para Estados Unidos, es como si hicieras una donación, ¿no? O un pago de entrada, vamos a decirlo más correctamente. Desde luego, pues, nuestra presidenta no aceptaría algo así. Y al final del día, lo que se impuso fue, bueno, pues tengamos 90 días de diálogos, ya con miras a lo que será la renovación del tratado, porque ya en 3 meses
pues vamos a estar prácticamente, si lo tomo a partir de mañana. ¿Cuándo empieza la negociación del TEMEC, Marcelo? TEMEC oficialmente tenemos que empezar entrando en enero. Entonces, estos 90 días te llevan ya a noviembre, Sí. prácticamente a fin de año. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer los preparativos, trabajar sobre los temas, que son muchos. Ellos les llaman barreras. Sí, porque es de lo que se quejaron, ¿no? Pues fíjate que casi no lo mencionó el presidente, pero sí es algo que quiere plantear USTR, que además, bueno, pues es su chamba, igual que yo lo planteé también. Yo le presenté las preocupaciones mexicanas, por ejemplo, que son muchas, ¿no? Una es cómo calculas las reglas de origen. Dos, por qué no has acatado el panel que estableció el tratado que perdiste en materia de reglas de origen. Y así te puedo enumerar muchas. Entonces hay preocupaciones o intereses de México y también de Estados Unidos que tenemos que desahogar o avanzar esos 90 días. Pero lo principal es que no tuvimos ningún incremento arancelario. Esto es un gran logro de la presidenta, como tú lo dices, no se puede eludir eso. Yo incluso ayer casi no dormí de la preocupación, man. Porque digo, es muy difícil lograr que no nos ponga un arancel cuando se lo está poniendo imagínate, la Unión Europea, a Japón, a Corea del Sur, que se llegó a un acuerdo ayer, o a la India, que son potencias económicas relevantes, todas ellas, ¿no? Fíjate, Marcelo, yo escribí la columna de hoy, se llama Esta noche el futuro de México. Esta noche, porque entrarían en vigor a las 10 de México, medianoche de Washington. Esta noche es definitiva para el futuro de México y del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y creo que lo decías bien, porque si nos hubiesen puesto un arancel del orden del 30%, pues imagínate, nuestra economía se hubiera colapsado, ¿no? Ahora, dime dos puntos. Uno, Marcelo. Sí. ¿Cuál es la situación en este momento arancelaria? Acero, aluminio, cobre, tomate, automotrices. A ver, ¿cuál es el panorama en este momento? Yo te haría un resumen, porque creo que es muy buena pregunta. Es decir, ¿en dónde está México en relación a todos los demás países? Entonces, en acero y aluminio, déjame empezar al revés. En lo que hace al grueso de tu comercio exterior, el 84% no tiene arancel. Es decir... O sea, de las exportaciones mexicanas, 84%, que son las del TEMEC, ¿tienen cero arancel, me quieres decir? Sí, tienen cero arancel, no pagas nada de arancel. Esto es un gran logro porque, pues, evidentemente, ya te imaginas, No. Pues nadie más lo tiene. Canadá lo tiene porque nosotros lo ganamos, porque hay un tratado trilateral. La presidenta lo convenció al presidente Trump desde enero en esto. Entonces hoy se ratificó, eso sigue así. Luego tienes una otra parte, que te restante al 100%, que tiene 25% de arancel. Bueno, se queda como está, no sube a 30 ni a ningún otro número, se queda como está. Luego, ¿cómo comparas con el resto del mundo? ¿Cómo estamos? Entonces yo te diría, para sintetizarlo, que nosotros somos uno de los que tiene una tasa efectiva, o sea, tu tasa promedio que estás pagando, Sí. que es una de las más bajas del mundo, o sea, un poquito más del 6%. Entonces, Canadá tiene 7.15 y así sucesivamente todos los países hacia arriba. Japón 15, efectiva habría que sumarle porque todavía tiene la parte del acero. Pero para no darte demasiados números, en el contexto del conjunto de los países, México hoy tiene la mejor condición. Esto es un logro muy grande de la presidenta por una razón, porque tú eres, México, el principal déficit de los Estados Unidos en su comercio exterior. Entonces, haber logrado esto cuando tú tienes esa circunstancia favorable respecto a Estados Unidos, pero que el presidente Trump lo ve como desfavorable por el déficit, pues yo creo que es un mérito muy grande. Ahora nos da 90 días para avanzar en... No, ojo, Marcelo, aquí lo que dice Trump en su mensaje, fíjate, en esa partecita dice, hablaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro de ese plazo o incluso más. Sí. O sea, que no es un plazo fatal. No es un plazo fatal porque creo que tienes toda la razón. El presidente le dijo, bueno, pues si se necesita más tiempo, más tiempo. Fue muy buena la conversación. Entonces, pues igual llegas hasta fin de año. Entonces, a lo que voy es, lo que vamos a trabajar de aquí entonces, es muy favorable. Ahora, ¿qué vamos a trabajar en ese tiempo, en esos 90 días? Todos los temas que a nosotros nos interesan y que a ellos les interesan, no necesariamente estamos de acuerdo en todos,
para preparar la renovación del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es el objetivo de México. Ya tenemos el tiempo para hacerlo. Como tú bien decías en tu columna, si no se hubiera ganado esto hoy, pues ya de qué hablamos, ¿verdad? Estaríamos en otras circunstancias. No tendríamos ese espacio, Joaquín. Hoy lo tenemos. Y el propio presidente Trump así lo dice. A ver, Marcelo, también dice en la parte final el mensaje después de decir todos los que estuvieron ahí, dice Trump, se mantendrá la cooperación en la frontera en todos los aspectos de la seguridad, incluyendo el control de drogas, su distribución y la inmigración ilegal. De todo esto hay un tema que es el fentanilo, ¿no? Sí. Mira, en todo ese tema de la frontera, normalmente ha sido un punto negativo cuando se le menciona, y para el presidente Trump siempre ha sido un gran tema. En esta ocasión, la frontera no aparece en ese sentido, sino que hay avances importantes y dice, pues vamos a mantener la cooperación. Es un cambio muy importante, muy relevante, y si recuerdas tú los mensajes de enero, febrero y marzo, ¿no? Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque tienes números que no se habían logrado en la caída de fentanilo que está siendo asegurado en Estados Unidos, según sus cifras, una caída de más del 50%. Me refiero a pastillas que aseguran y que presumiblemente provendrían de México, porque se ha caído más de la mitad. Y lo segundo, los números de personas que ellos llaman encuentros, o sea, migración, que llegan a su frontera, también se han reducido dramáticamente, son los mejores números que han tenido nunca. Entonces, ese tema vamos a seguir trabajando en conjunto, y es un tema que pues él lo ve favorable, si no lo habría puesto, su comunicación. Ahora, Marcelo, ahí también es un punto central, la gestión que ha hecho el Gabinete de Seguridad, García Harfuch, el general Trevilla, secretario de Defensa, el secretario de Marina, el fiscal Gersmanero, la Guardia Nacional, en combatir lo que, con todo respeto, aunque tú hubieras formado parte del gobierno anterior, no se combatió, porque se estaban dando abrazos. Mira, yo creo que el ánimo que hay ahí, y también debo subrayar el papel que ha tenido el canciller Juan Ramón de la Fuente, porque sí. Fíjate, hoy estuvo Marco Rubio, y sé, porque así lo informó hoy el canciller a la presidenta en la mañana tempranito, que ha estado él hablando con él para que se sume, participe y nos ayude a sacar los temas comerciales y de seguridad también. El canciller ha estado promoviendo un acuerdo en materia de seguridad, porque, me dirás por qué el canciller, ¿no? Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores, según el Gabinete de Seguridad, tiene un papel fundamental respecto a Estados Unidos. Entonces han estado coordinando con las diferentes agencias. Como tú bien señalas, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una presencia muy importante. Tuvieron su reunión de Comando Sur, Comando Norte. Segundo lugar, pues desde luego la Fiscalía General de la República. Por supuesto, el secretario de Seguridad, que ha estado en comunicación permanente y encabezando muchas acciones relevantes y tiene un gran reconocimiento en Estados Unidos, y así sucesivamente. Entonces, en materia de seguridad, yo lo que te diría, soy optimista, no es mi campo, pero lo veo venir muchos acuerdos en esa materia. Bueno, la semana que viene dijo la presidenta que se firma un convenio en materia de seguridad. Sí, es lo que nos informaron hoy en la mañana, que van en esa dirección. A ver, Marcelo, vamos a ver primero cifras. Las exportaciones de México a Estados Unidos, ¿a cuánto alcanzan en dólares anualizadas, sí? Mira, nosotros tenemos un superávit con los Estados Unidos, según las cifras de ellos, y el census del último año, de 171 millones de dólares, superávit. Sí. Entonces, digamos, el presidente Trump lo ve como déficit. Entonces dice, oigan, reduzcan esos 171 millones de dólares. ¿Cuál es nuestra respuesta? Bueno, vamos a procurar comprar menos de otros países y comprar más de Estados Unidos cuando sea competitivo. Vamos a procurar alinear algunas de las políticas arancelarias de los dos países una vez que termine todo lo que estamos viendo ahorita, que es muy pronto para determinarlo. Y también vamos a ver qué inversiones o joint ventures podemos hacer junto con los Estados Unidos en nuestro país, o sea, búsqueda de inversión, que sería materia de que te platique ya después, más adelante, si me lo permites, los avances que tenemos, porque lo estamos trabajando muchísimo. Entonces, en resumen, esa es la cifra. Ahora, ¿cuánto de eso tiene
hoy en día, según los norteamericanos, arancel cero, el 84.4%. Sí. Entonces, la inmensa mayoría pues no está pasando. Ahora, oye, pero no tienes al acero. Sí, el acero sí tenemos, pero el acero son en nuestras exportaciones no más allá del 3.5% de las exportaciones de México. ¿Cuánto es? 3.5%. Sí. De esos 171 mil millones de dólares. No, pero esto es el superávit, ¿no? El 171,000. Sí, por eso para que vayas haciendo una proporción de números. Pero del total de exportaciones, ¿cómo estamos? Y de importaciones, ¿lo tienes ahí a la mano? El total, ahorita te doy los números. Sí lo tengo a la mano. Bueno, ahora me lo das. Pásamelo ahorita. Sí. Pásame el número total de importaciones y exportaciones de Estados Unidos. Traigo mi coche en un folder rojo. Sí. Ahorita ahí viene el rojo. Oye. Para no darte una cifra equivocada. Sí. A ver, dime, comparado con la Unión Europea, estoy hablando de la Unión Europea, de la vieja Europa, ¿sí? No, nosotros nosotros importamos más para tu unidad. La importación mexicana de los Estados Unidos, se lo dijo la presidenta, al presidente Trump, es más que China, Alemania y Japón juntos. ¿Ah, sí? O sea, nosotros importamos más de Estados Unidos que lo que Estados Unidos le vende a esos países. Nosotros solitos. Bueno. O sea, estás hablando de que México es el principal importador de Estados Unidos. Sí. Y también es el principal exportador, ¿no? Y al mismo tiempo somos su principal exportador. Eso casi no ocurre, pero digamos, si a ti para dimensionar el comercio, nosotros importamos más bienes de Estados Unidos que los países que te acabo de enumerar juntos. Sí. Más que Alemania, Japón y China juntos. Nosotros compramos más bienes de Estados Unidos. O sea, ¿quién es más importante? Pues por eso la reunión, ¿verdad? Por eso claro. O sea, el poder de México en negociación es superior a veces a lo que pensamos. Bien, Marcelo, pues sé que tienes, ya vi un programa que estás hoy, que te saliste y te aprecio mucho. No, al contrario, gracias a ti por esta oportunidad. El tiempo. Y pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que ganar tiempo siempre es importante, ¿sí? Sí, estamos, el tener los 90 días nos va a permitir preparar la revisión del tratado adecuadamente y acercarnos a posiciones y resolver muchos temas. Y también, Marcelo, en 90 días pueden pasar muchas cosas en la economía estadounidense y en la economía mundial. Bueno, puede cambiar el escenario, efectivamente, que cambia por días. Sí. Como tú bien dices, esto ha cambiado de un día para otro. Bueno, esta semana, imagínate, de la última semana para acá, tienen un acuerdo con la Unión Europea, con Corea del Sur, impusieron aranceles a la India, le impusieron aranceles a Brasil, a nosotros nos dieron los 90 días con el status quo vigente. Entonces, pues esto va a cambiar o está cambiando de una manera pues muy importante y tenemos que aprovechar el tiempo para que tengamos una situación lo mejor posible, ¿no? Eso diría yo el objetivo final. Pues yo creo que ha sido, debo decírtelo, un gran logro en estas negociaciones, que por lo visto son cotidianas, ¿no? Sí, no, esto es, todos los días estamos en el mismo tema y tenemos, hoy yo por ejemplo tuve llamada con Lotnik y voy a dar rato una comunicación con Grid y bueno, pues es todos los días, no nos podemos descuidar en ningún sentido de esto, ¿no? Así debe ser. Entonces, mira, me preguntabas, en 2024, ¿cuál es el total de exportaciones y de importaciones entre México y Estados Unidos? Entonces, nosotros tuvimos, de acuerdo al Banco de México, una balanza comercial superavitaria del orden de 232 mil millones de dólares a favor nuestro. Entonces, esto en 2024. Y este año, pues lo que llevamos del año, nosotros hemos exportado 192 mil millones de dólares ya a los Estados Unidos. Entonces, el problema de México es su éxito, digamos.
¿no? Para decirlo así. Le vendemos muchísimo a Estados Unidos. Entonces, vamos a trabajar con ellos para lograr que esa ventaja comercial pues también se traduzca en más inversiones y podamos ir, si no cerrando, pues sí reduciendo su ritmo de crecimiento. El presidente Trump se preocupa mucho por ello. Pero bueno, será materia de trabajar esos 90 días. Pues sí. Gracias, Marcelo, y felicidades. Aquí. Muchas gracias, muy amable. Que estés muy bien y gracias por el tiempo. Marcelo Ebrard, secretario de Economía.